Muy buenos días a todos los presentes, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a Bofras. Estamos complacidos de estar con ustedes en este momento donde vamos a tener una nueva edición de nuestro Bofras Live, nuestra sección de información, noticias, que ha venido desarrollándose justamente como una de nuestras políticas del escritorio jurídico Bolívar Flores Rodríguez y asociados, con la finalidad de dar un valor agregado y aportar nuestro granito de arena para el conocimiento, la difusión y la información sobre el derecho marítimo, el derecho de la energía y otros temas jurídicos y comerciales de mucha actualidad para nacional e internacional. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor Argenis Rodríguez Gómez, que es uno de nuestros asociados, y bueno, estaremos hablando sobre un tema bastante interesante, la regulación del buque, aspectos jurídicos, aspectos comerciales, y en los cuales estaremos desarrollando en el día de hoy. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están incorporando a la transmisión. Y bueno, vamos a presentar en este día, que quería, por cierto, resaltar que estamos conmemorando una fecha importante para nuestro país, como lo es el 191 aniversario del fallecimiento del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Y bueno, uno de los hombres más grandes, el más grande de América, diría yo, y uno de los hombres más grandes que ha parido la humanidad. Por su legado, por toda la obra, libertador de 5 naciones, 6 naciones, 5 naciones, fundador de una nación, y un hombre que desarrolló una carrera política militar extraordinaria, prácticamente cambiando una estructura colonial que existía en América para aquellos tiempos. Un hombre predestinado que realmente vino a marcar una nueva generación, vino a marcar una época, una trayectoria. Nosotros tenemos el privilegio y el honor de que ese hombre grande de América haya nacido en nuestro país, y debemos sentirnos orgullosos. Estamos sumamente orgullosos de compartir el gentilicio con el gran libertador Simón Bolívar. Entonces hoy conmemoramos una fecha más del 191 aniversario de su muerte. Por otro lado, bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado, por cierto, que ha estado prácticamente todo el año. Él ha ido de alguna manera siendo moderador, y él uno de los que ha sido propulsor y ha dado un desarrollo más importante a esta sección justamente de Bofras Live. Y entonces, pero bueno, el día de hoy nos compete hacerlo a él, pues invitarlo a él, que él es nuestro asociado, una persona que yo en lo particular le tengo muchísimo aprecio, muchísimo respeto. Argenis Rodríguez es un joven extraordinario, un joven que es un valor de las nuevas generaciones de maritimistas en Venezuela, reconocido ya, profesor universitario, viene desarrollando una carrera muy bonita. Voy a leer su hoja de vida resumida. Argenis Rodríguez Gómez es un abogado en ejercicio, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, donde se graduó con mención cum laude. Es especialista en comercio marítimo internacional, mención derecho marítimo, de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. El doctor Argenis Rodríguez es abogado asociado junior y director de la División de Derecho Marítimo en el escritorio jurídico Bolívar Flores Rodríguez y Asociados, Bofras, miembro titular de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, y actualmente es el coordinador nacional, uno de los 2 coordinadores nacionales de la Comisión de Jóvenes Maritimistas de la asociación. Es profesor de Derecho Marítimo Administrativo en el posgrado de Comercio Marítimo Internacional, de mención Derecho Marítimo en la misma universidad, esa casa de estudio, la Universidad Marítima del Caribe, y es cofundador del emprendimiento Marítimo en Contexto, y es creador del blog Derecho Marítimo Venezolano. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos y orgullosos de
de presentar a Argenis el día de hoy, tratando un tema sumamente importante para esta rama del derecho, esta hermosa rama del derecho como es el derecho marítimo, uno de sus elementos fundamentales, una de las nociones fundamentales de esta rama, que es el buque, la regulación del buque, regulación jurídica, regulación comercial, de varios aspectos vamos a tratar aquí el día de hoy. Entonces yo quiero ya pasar a invitar a Argenis que se incorpore a la sala para empezar a desarrollar este evento. Vamos a esperar que Argenis se incorpore, solicite su acceso. Por favor, Argenis, solicita el acceso a la sala. Ok, aquí vamos. Buenos días, Argenis, bienvenido a este Bofras Live. Ya Buenos hicimos la días, presentación doctor Bolívar. ya hicimos la presentación de tu persona, ya hicimos la mención de que, bueno, estamos aquí muy complacidos de contar con tu presencia y, bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a empezar de una vez a desarrollar nuestro tema para aprovechar el tiempo. Bueno, Argenis, mira, lo primero que yo te quería preguntar y, digamos, incorporar como un elemento de, para dar inicio a nuestra charla del día de hoy es el concepto de buque. ¿Qué es un buque, Argenis? ¿Qué es para ti jurídicamente un buque? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Ya he participado antes muchas veces como moderador, pero esta es la primera vez que lo hago como ponente y eso me complace muchísimo. Ahora, para entrar en materia, la definición de lo que es un buque no es un tema sencillo, ya que a nivel internacional no existe una definición unívoca y universalmente aceptada. Cada estado define en su legislación al buque como mejor lo consideren, como mejor lo considere. Por ejemplo, hay algunos países en los que se define el buque de forma restrictiva, como es el caso de España, que nos dice que para que una construcción sea considerada como buque debe tener como mínimo una eslora y cubierta corrida de por lo menos 24 metros. Por otro lado, en otros países como Venezuela existe una definición abierta, ya que no te limita el buque a determinadas características, sino que se debe cumplir como un mínimo denominador. Y ya que estamos hablando de Venezuela, vamos a ver su definición de buque. Y esta está contenida en el artículo 17 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas. Se entiende por buque toda construcción flotante apta para navegar por agua, cualquiera que sea su clasificación y dimensión, que cuente con seguridad, flotabilidad y estabilidad. Como podemos ver, la definición de buque es bastante amplia, porque primero nos dice que puede ser de buque cualquier construcción, cualquiera que sea su clasificación y su dimensión. Lo importante es que sea apta para navegar. Y también se hace referencia a que debe contar con seguridad, flotabilidad y estabilidad. Esta definición ha sido objeto de críticas por la doctrina maritimista, ya que es una definición, primero, sumamente amplia y segundo, no es del todo clara. Además, los elementos de seguridad, flotabilidad y estabilidad son en cierta forma redundantes, ya que esos elementos deberían ir sobreentendidos en lo que es un buque. Y esta falta de claridad se le suma que este mismo artículo nos dice que toda construcción flotante carente de medio de propulsión se considera accesorio de navegación. En unos momentos voy a profundizar un poco más sobre este tema del accesorio de navegación. Lo que quiero resaltarles en este momento es que en Venezuela la definición de buque es bastante abierta, por lo que virtualmente cualquier construcción que flota en el agua pudiera
llegar a ser un buque. Y asimismo, la definición de buque no solo varía de país a país, sino también entre los distintos convenios internacionales. Como ejemplo, tenemos el caso del convenio por responsabilidad civil por derrames de hidrocarburos, conocido popularmente como el CLC. Este convenio tiene su propia definición de buque muy particular. Y para este convenio, buque es toda construcción que se dedique a transportar hidrocarburos de forma regular. Y con esta definición se excluyen otros tipos de buques, como los graneleros, portacontenedores, buques de carga general, que indudablemente son buques, pero a los efectos de ese convenio en particular no son buques, ya que no entran en esa definición. Y bueno, ya que hemos hablado de que cada país establece su propia definición de buque, no existe una fórmula, por decir así, correcta para definirlo. Lo importante es que cualquier definición de buque que se pretenda proponer debe hacer referencia en la aptitud para navegar, ya que este es el elemento que es intrínseco a todo buque, esa aptitud para navegar. Si una construcción flotante es incapaz de navegar, entonces no puede ser considerado buque, ya que no puede cumplir con los fines que los buques normalmente persiguen, bien sea transporte de carga, de personas, pesca, recreo, investigación científica, entre otros. Ahora bien, como les había comentado, voy a volver sobre el punto de accesorio de navegación, ya que les había comentado que la definición venezolana no es del todo clara. Y esto queda sentado con lo que es la navegación. Siempre existió la duda de si el accesorio de navegación efectivamente debería considerarse buque o si era una categoría aparte, ya que los accesorios de navegación se caracterizan por no tener propulsión. Incluso cuando comencé el posgrado de Derecho Marítimo, el profesor Marcos Pérez Pacheco nos decía que una de las cosas que define a la buque es su capacidad de autopropulsión, que si una construcción no la tiene, entonces no es un buque, sino un accesorio de navegación, y eso es algo que siempre voy a recordar. Ahora, y ese es un concepto, es un elemento importante, ¿no? En diferenciación, porque existen muchos artefactos, muchos equipos de navegación que, como por ejemplo las plataformas que hacen las operaciones petroleras, las plataformas, los jackups, plataformas de producción, los FPSO, son unidades que están en el mar, tienen flotabilidad, tienen estabilidad, están destinados a la navegación. Sin embargo, tienen por su misma actividad comercial que desarrollan, muchos de ellos no tienen sistema de autopropulsión. De manera que ahí entra, más allá de que existen y son muy importantes en el día de hoy, existen muchos de ellos, o entra dentro de esa categoría, esa discusión, digamos, doctrinaria de cuáles son los accesorios de navegación y cuáles son los buques. ¿Qué me puedes decir ahí al respecto de eso? Bueno, muy pertinente tu comentario. Hablar de la sentencia de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia del caso Petrolago contra Tecnoválvulas. Actualmente es la única referencia jurisprudencial que tenemos sobre lo que debe considerarse un buque. Esta sentencia se la interrogante de si los accesorios de navegación debían considerarse buques. Y esta sentencia fue magistrado ponente el recientemente fallecido maestro Tulio Álvarez Ledo. Y esta sentencia incorporó la teoría del propio maestro Álvarez Ledo. Él proponía en su libro y también en esta sentencia que los accesorios de navegación debían considerarse como buques, ya que lo único que lo diferenciaba de otros buques era la autopropulsión. Los accesorios de navegación no tenían autopropulsión, pero que de igual forma debían considerarse como una categoría de buque distinta.
El artículo 4 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas nos dice que están sometidos a esa ley cualquier construcción flotante apta para navegar, carente de propulsión propia, auxiliar de la navegación pero no destinada a ella, que se desplace por el agua, y que en el evento en que ésta se desplace a cumplir con las regulaciones previstas en la ley. Entonces, son construcciones aptas para navegar y también cumplir con las regulaciones administrativas de la ley de marinas. Por ejemplo, deben tener patente de navegación y los diferentes certificados estatutarios como el certificado de arqueo, rol de tripulantes, entre otros. Entonces, tomando todo esto en consideración, la sala terminó considerando que los accesorios de navegación también son buques, solamente que no tienen autopropulsión. Y bueno, se puede estar de acuerdo o no con este planteamiento, pero por lo menos tiene algo de sentido, porque ya que si nos ponemos a ver, en sentido práctico los accesorios de navegación terminan también siendo buques, ya que deben cumplir con la misma regulación de los buques, deben registrarse como buques ante el INEA y deben poseer certificados estatutarios tal cual como cualquier buque, inclusive las plataformas petroleras. Al ser construcciones aptas para navegar, también se les exige documentación, la misma documentación que los buques, y se les exige el ZARPE para poder navegar. Entonces, a efectos prácticos, los accesorios de navegación terminan siendo buques. Y también esto tiene un efecto práctico, en virtud del cual los accesorios de navegación solo pueden ser embargados por un tribunal en virtud de un crédito marítimo, pero no en virtud de otros créditos de derecho común. Otro elemento que conllevaría que sea considerado un buque, para efectos de ser considerado un buque, por lo menos desde el punto de vista práctico. Siempre digo que los abogados somos, ahí tú sabes, en términos jocosos, ¿no? Digo que los abogados somos los que enredamos esta discusión. Porque yo en mi actividad profesional y sobre todo trabajando en Costa Afuera, en la actividad Costa Afuera, que he tenido bastante actividad allí, siempre que me he incorporado, he subido a bordo de embarcaciones, a hacer inspecciones jurídicas, y he visto la documentación que tienen las plataformas, y siempre tienen la misma documentación que tienen los buques. Todos los certificados que le exigen un buque también lo tienen los accesorios de navegación. Las plataformas de Costa Afuera, que muchas de ellas no tienen propulsión, con las que son las semisumergibles, los jackups, los FPSO, este tipo de embarcaciones, que las gabarras incluso, que están en varias partes y que prestan actividades costa afuera, la mayoría de ellas no tienen propulsión porque los motores, los generadores, generalmente son retirados para dar mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad operativa, que en definitiva es lo que requieren estos buques. Lo que siempre me ha llamado la atención en este aspecto de la costa afuera es que la mayor autoridad, y esto sí es un punto importante que difiere con respecto a los buques, que la mayor autoridad a bordo de las embarcaciones, lo que se llaman los Maritime Offshore, Mobile Offshore Drilling Units, que son unidades móviles costa afuera, la mayor autoridad a bordo es el que llaman el OIM, que es el Offshore Installation Manager, que es una persona profesional que es el que gerencia la instalación costa afuera. Y existe otra persona que está a bordo también, que es el segundo a bordo, que vendría siendo el capitán, que es el que tiene a cargo la gestión náutica. De manera que en estas instalaciones, la primera autoridad, tal como está concebida en los buques como tal, no es el capitán que está encargado de la gestión náutica, sino del de la gestión comercial. Ese sí es un aspecto bastante diferenciador de lo que son los buques. Alguien aquí pregunta, si un amigo oyente nos pregunta qué opinan de las casas bote. Allá en Lechería y hay Darwin Santos nos pregunta qué le parece el caso o el tema de las casas bote que operan. Bueno, en Lechería se le dice las casas bote a las casas que están, digamos, en el canal, ¿no? Pero son casas como tal.
pero existen algunas unidades que son casas flotantes. Entonces, creo que a eso se refiere ese comentario. Ok. Adelante. Bueno, una casa flotante, si tiene capacidad de movilizarse con la ayuda de otro buque, por ejemplo, un remolcador, un buque cuando éste esté en movimiento. Y por supuesto, al ser una construcción flotante que pueda navegar, deberá cumplir con las regulaciones administrativas de la Ley de Marinas y Actividades Conexas. Correcto. Ahora te pregunto, Argenis, ¿cuál es la naturaleza jurídica del buque? Digamos, a lo jurídico, ya que hay muchos abogados aquí que nos están oyendo, y de una manera de ir dándole un aspecto jurídico a nuestra discusión, o nuestra conversación, más bien, el día de hoy. ¿Cuál crees tú que es la naturaleza jurídica del buque? Bueno, aunque esto pueda parecer una obviedad, el buque es una cosa. Es una cosa en el sentido jurídico de la palabra, pero lo resalto porque en el año 1892 surgió lo que es la teoría de la personificación del buque, que proponía que el buque debía ser considerado una verdadera persona jurídica susceptible de contraer derechos y obligaciones y de participar en juicios, ya que en algunos casos los buques se asemejan a las personas, ya que tienen un nombre, tienen un número de identidad que sería la matrícula y también poseen una determinada clasificación, una determinada clase, están continuamente supervisados por el Estado, tienen una nacionalidad, tienen un domicilio que sería el puerto de matrícula y también tienen un momento de nacimiento y de muerte, por así decirlo. Por eso se dice que el buque se parece un poco a las personas. Y Y es así, bueno, y es así en la actualidad, es así, te pregunto. ¿Es el bueno, buque capaz de por sí mismo de asumir y responsabilidades y hacer cumplir o ser garante de esas responsabilidades per se, por su propia bueno, estructura jurídica? bueno, en sentido estricto no, ya que en la mayoría de las legislaciones, por no decir en todas, el buque no se considera una persona jurídica, sino que es, como había dicho, una cosa. El buque es una universalidad que está constituida no solo por la propia estructura del buque, sino también por las cosas muebles que le sirven para el cumplimiento de sus fines. Es una cosa, y a Sin pesar de que, embargo, el ajá, buque, en muchas legislaciones, el buque es capaz per se, de, de generar acciones en REM, acciones que van directamente dirigidas al buque, indiferentemente de la persona que lo posea que tenga propiedad sobre ellos. exactamente, a eso es a lo que iba. Aunque el buque no se considera una persona jurídica, esta teoría de la personificación tuvo un logro importante que fue precisamente esa acción in rem. ¿Qué quiere decir esto? Que un acreedor puede demandar directamente al buque prescindiendo de hacer referencia al armador o a su propietario. Esto es bastante común, ya que muchas veces es difícil conocer quién es el verdadero propietario o armador de esos buques. Y por eso las legislaciones dan la opción de demandar únicamente al buque. Pero no podemos demandar solamente al buque, ya que este no posee personalidad jurídica. Tenemos que demandar también al capitán del buque, ya que el capitán del buque sí es una persona de verdad y sería quien representaría a ese buque en el respectivo juicio. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que el, el buque es un bien mueble, pero un bien mueble sui generis, ya que además del derecho de persecución, que puede ser demandado únicamente citando al capitán y omitiendo al propietario y armador, el buque también está sometido a publicidad registral, ya que para ejercer acciones reales sobre ese buque, por ejemplo, cuando ese buque es comprado o cuando ese buque es arrendado, ese contrato debe ser inscrito en un registro de buques
que le dé fe pública. Así como funciona, muy parecido a cómo funciona la compra y venta de inmuebles, que debe ser inscrita en un registro para que surta efecto frente a terceras personas, para que sea ponible frente a cualquier persona, porque si ese contrato de compraventa o arrendamiento no es inscrito en el registro de buques, solamente hará efectos entre las partes, pero podrá ser ignorado por terceras personas. Bueno, Bueno, con eso termino el punto de y la en, y en naturaleza ese jurídica. orden, y en ese orden de ideas, Argenis, te quería preguntar, ¿qué nacionalidad tienen los buques? A veces es tan complejo saber la nacionalidad de un buque porque la embarcación puede haber sido construida en un país, puede haber sido registrada en otro país, los propietarios del buque como tal son de otro país, los armadores son de otro país, la tripulación muchas veces es un conglomerado de nacionalidades, entonces muchas veces el buque se convierte como un ente que aglutina una cantidad de aspectos que trascienden la nacionalidad. Eh, Ujú. ¿Cómo debe ser considerada la nacionalidad de un buque? ¿Cuándo se sabe que un buque es de un país o de determinada, que está sometido a determinada jurisdicción? Porque en definitiva tiene que ser determinada ese aspecto jurídico. Ese es un excelente punto que hay que tomar en cuenta. No podemos, en una charla sobre el buque, no podemos omitir el punto de la nacionalidad. Todo buque necesita una nacionalidad que lo ampare en todo momento. Si los buques no tuviesen nacionalidad, eh, en ellos imperaría la inseguridad jurídica, ya que en alta mar no estarían sujetos a ninguna legislación. Y, y en las aguas territoriales de otros países, de otros estados, estarían sometidos únicamente a esas regulaciones y evidentemente el derecho aplicable cambiaría conforme el buque ingrese a aguas de otros estados. Es por esto que cada buque tiene su propia nacionalidad que impera de forma exclusiva en alta mar. Y cuando ese buque está en aguas territoriales de otros estados, hay una convergencia entre la ley del estado de la bandera o del pabellón y la ley de las aguas donde ese buque se encuentra. Si bien en principio en estos casos rige la ley de la bandera del buque, en algunos casos la ley de las aguas o puertos donde se encuentra ese buque puede imponerse a la legislación de la bandera en aspectos de orden público, por ejemplo en materia laboral. Supongamos un buque venezolano que, como sabemos, o bueno, no todos lo saben, en Venezuela no se aplica directamente el convenio sobre trabajo marítimo, ya que Venezuela no es parte de este convenio. Entonces, en principio, los buques venezolanos no deben cumplir con este convenio, sino únicamente con la ley orgánica del trabajo venezolana. Pero, ¿qué pasa si un buque venezolano ingresa a un puerto de un estado que sí es parte de ese convenio? Y, y las condiciones laborales de ese buque venezolano son inferiores a las que prevé el convenio. Bueno, el estado rector del puerto, el estado que rige en ese puerto, las autoridades de ese estado podrían llegar a impedir el zarpe de ese buque hasta que el buque cumpla con las condiciones laborales que prescribe el convenio, ya que es una materia de orden público, que en este caso es en beneficio de la tripulación. Y ahora bien, me preguntaba cómo hacemos para saber qué nacionalidad tiene ese buque. Aquí entramos a lo que es el registro de buques y el abanderamiento. Cada, Correcto. bu- cada buque obtiene una determinada nacionalidad inscribiéndose en el registro de buques de un determinado país. Y este país le concede su bandera mediante el acto administrativo de abanderamiento. Entonces, eh, para saber si Ahí, un buque pertenece a un determinado estado, primero hay que ver qué bandera está ondeando, ya que normalmente el estado de la bandera le exige que ondee su bandera. Y también debe tener el puerto de matrícula de ese buque, usualmente
en la popa. Por ejemplo, si está registrado en punto fijo ese buque, deberá llevar en la popa las piedras, que es el registro, que es la capitanía de puerto aplicable en esa zona. Y bueno, me gustaría también hablar cómo es ese proceso de abanderamiento, ya que es un tema interesante. Oye, y te quería comentar para que también lo concatenes con lo que son, ya que estamos hablando de registro de buque, lo que son someramente, lo que son los registros abiertos, los registros cerrados, porque muchas veces vemos que Panamá, por ejemplo, que es un país pequeño y sin embargo es por mucho el país que tiene más buques eh, bajo su bandera. Países como Liberia, que son países muy atrasados desde el punto de vista de lo que es toda la estructura del país, sin embargo son uno de los países que tiene mayor cantidad de buques bajo su bandera. Entonces, ¿por qué se ven ese tipo de situaciones? Y países que son como Estados Unidos no tienen una bandera, no hay muchos buques con bandera de Estados Unidos o países. Ahí hay toda digamos, una explicación que me gustaría que lo compartieras con nosotros, que yo sé que tú la puedes desarrollar. Qué bueno que me recordó ese punto. Ese es uno de los puntos que tenía previsto hablar el día de hoy y ahora que lo ha mencionado puedo desarrollarlo plenamente. Bueno, tipo de registros, los registros abiertos y los registros cerrados. Los registros abiertos son aquellos que son muy flexibles y que permiten que prácticamente cualquier persona de cualquier nacionalidad pueda inscribir un buque en su registro. Estos son los casos de, por ejemplo, Panamá, Liberia, Islas Marshall, que comúnmente son conocidas como banderas de conveniencia. Estos estados permiten que cualquier persona o empresa registre sus buques allí en estos países, a pesar de que no sean nacionales de estos países, que no tengan ningún vínculo con ellos. Y se les suele llamar banderas de conveniencia porque usualmente tienen una regulación bastante flexible, una baja carga impositiva y también una leve carga para la tripulación. Y también se les considera bandera de conveniencia. Como ya lo he dicho, cualquier persona virtualmente puede inscribir buques allí y esto representa una cantidad importante de ingresos para esos estados. Y además de la regulación laxa, también la supervisión, el control efectivo que ejerce esos estados sobre sus buques, también es bastante flexible, excepto quizás en el caso de Panamá, que sí lleva un control que pudiéramos decir constante. Ahora, en contraposición, tenemos a los registros cerrados. Estos son estados que exigen que para registrar un buque en ellos, para otorgar a un buque su bandera, sí debe haber un vínculo efectivo con ese estado. Y este es el caso de Venezuela, ya que no cualquier persona o empresa puede registrar un buque en Venezuela. Nuestra ley de Marina y actividades conexas exigen en su artículo 130, nos dice qué clase de personas pueden registrar un buque en Venezuela. Y estas serían personas naturales venezolanas, personas jurídicas venezolanas o buques también bajo arrendamiento que sean arrendados por personas o empresas venezolanas o empresas extranjeras pero que estén debidamente constituidas como sucursales aquí en Venezuela. Y también puede registrarse buques que hayan sido construidos acá en Venezuela independientemente de quién sea su propietario, de la nacionalidad del propietario, ya que el vínculo con el Estado venezolano, en este último caso, lo otorga el haber sido construido aquí en el territorio nacional. Ahora bien, quisiera hablarles rápidamente del proceso de abanderamiento de buques para finalizar con este punto. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, vamos a suponer que el buque viene del extranjero, ya que ese es el caso más complicado, que suele ser más complejo. Si el buque viene del extranjero, por ejemplo, si queremos registrarlo en Venezuela, tenemos que asegurarnos primero de cumplir con el régimen aduanal. Si ese buque ingresa al país de forma definitiva, debemos cumplir con el trámite de nacionalización.
o que también es conocido como importación. En cambio, si ese buque viene al país de manera temporal, por ejemplo, en virtud de un contrato de arrendamiento, tendríamos que cumplir la formalidad de la admisión temporal. Ahora bien, dependiendo de si ese buque va a estar aquí de forma permanente o temporal, si el buque ingresa acá de forma permanente, tendremos que obtener una baja de bandera, una cancelación de bandera de la actual bandera de ese buque para que pueda obtener la bandera venezolana. Y asimismo, si ese buque ingresa de forma temporal, lo que tendremos que conseguir es la suspensión de bandera, de su actual bandera, para que el buque pueda ser registrado en Venezuela. Y una vez que el buque ya esté en territorio venezolano y hayamos cumplido con la formalidad aduanera, tenemos que dirigirnos a RENAVE a presentar cierta documentación. Esta documentación sería, por mencionar algunas, en la inspección físico-documental para abanderamientos, que nos dice las condiciones en que se encuentra el buque, póliza de responsabilidad civil, fotos del buque actuales, certificado internacional de arqueo emitido por el Estado de la bandera original. Y bueno, esos son algunos de los documentos principales. Por ahora no recuerdo los demás, pero también es muy importante, si se registra el buque por primera vez, el plano general del buque. Bueno, esos son algunos de los documentos principales que les menciono a modo de referencia. Y una vez se haya cumplido con consignar esos documentos, el INEA RENAVE te emitirá una planilla para cancelar los respectivos derechos de registro y posteriormente se podrá firmar el respectivo asiento registral que le dé fe pública a ese contrato de compraventa o de arrendamiento de buque. Aunque parece un procedimiento sencillo, puede en algunos casos presentar complicaciones, ya que muchas veces hay elementos internacionales. Sí, nos preguntan aquí los amigos de Energy Support International. ¿Es posible que un buque tenga doble bandera? Sí, es posible. Algunos estados, como por ejemplo Panamá, permiten que su buque tenga una segunda bandera. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tenemos un buque que está registrado en Panamá, pero su propietario quiere llevar ese buque a Venezuela de manera temporal para realizar por ejemplo, transporte de cabotaje por un periodo de un año. Entonces, este armador o propietario tiene la opción de solicitar a la Autoridad Marítima de Panamá la suspensión temporal de esa bandera mientras el buque se encuentre en Venezuela, para que ese buque pueda obtener la bandera venezolana de forma temporal. Y cuando este buque obtenga esa bandera, el buque ya no tendrá la bandera panameña, sino la bandera venezolana, de manera temporal. Y bueno, más que de doble bandera, habría que decir doble registro, porque está registrado originariamente en Panamá y registrado subsidiariamente en Venezuela. Pero aunque tenga doble registro, solo pueden enarbolar una bandera a la vez. Si tiene la bandera de Panamá suspendida y está registrado en Venezuela, pues solo pueden enarbolar la bandera venezolana hasta que esta bandera sea revocada y el buque recupere su bandera original de Panamá. Correcto. Mira, y además, Reni, además de digamos, del acto de registro del buque y el abanderamiento, ¿cuáles requisitos deben cumplir las embarcaciones desde el punto de vista documental? Otros documentos que deben estar a bordo de un buque para operar, digamos, jurídicamente acorde. Ok, excelente punto. Además de la nacionalidad, los buques deben tener ciertos certificados que acreditan que ese buque está en buenas condiciones para navegar. Y aquí podemos hablar brevemente de dos grandes clases de navegabilidad, que sería la navegabilidad técnica y la navegabilidad documental.
La navegabilidad técnica someramente se refiere a que el buque está en condiciones óptimas para operar, para hacerse a la mar, en condiciones tanto estructurales como operativas. Y la navegabilidad documental se refiere a que el buque tenga al día todos esos certificados que acreditan su condición para navegar. Puede pasar que el buque efectivamente sea navegable a nivel operativo, pero que a nivel documental no lo sea porque al armador o su operador se les haya olvidado renovar algún certificado. Y esto es problemático porque si el buque no tiene todos sus certificados al día, la Capitanía de Puerto le va a prohibir el zarpe hasta que subsane esa deficiencia. Ahora bien, ¿cuáles son estos documentos específicos que debe llevar el buque? Bueno, me voy a referir a la ley venezolana a modo de referencia. El artículo 23 de la Ley de Marinas y Actividades Conexas nos dice los documentos que deben llevar los buques inscritos en el registro naval venezolano, o sea, los buques de bandera venezolana, que tengan un arqueo bruto mayor a 150 unidades de arqueo bruto. Estos documentos están inspirados en los distintos convenios internacionales aplicables en la materia, aplicables a los buques. Primero tenemos la patente de navegación. La patente de navegación es el documento que acredita la nacionalidad venezolana del buque y que lo autoriza a navegar. Este documento tiene una duración de 5 años y es renovable. Esto es para los buques mayores a 150 unidades de arqueo bruto. Ahora, los buques que sean menores de 150 unidades de arqueo, en vez de patente de navegación, se les pedirá una licencia de navegación, ya que son buques de menor dimensión. Y ahora bien, a otras construcciones menores, o sea, construcciones de poco porte, como una moto acuática, con buques de tracción de sangre o de propulsión eólica, se les emite un permiso especial restringido. Ahora bien, volviendo a los buques de mayores a 150 unidades de arqueo, la ley de marinas también exige certificado internacional de arqueo, que es la que nos dice cuál es la capacidad de carga de ese buque, el arqueo bruto y el arqueo neto. También se exige el certificado internacional de francobordo, que nos indica el francobordo y el calado máximo que debe tener ese buque, dependiendo de la estación del año y la zona donde se encuentre. También se exige el cuaderno de estabilidad sin avería, el certificado de tripulación mínima, muy importante, ya que todo buque debe cumplir con un número mínimo de tripulantes para que puedan realizar sus labores de manera eficiente. El certificado internacional de contaminación de hidrocarburos, comúnmente conocido como el certificado IOPP. Es un certificado exigido por el convenio MARPOL, que acredita que el buque cumple con todas aquellas directrices exigidas por este convenio para la prevención de hidrocarburos. También se exige el libro de registro de hidrocarburos, que nos permite llevar un registro, valga la redundancia, de todas las operaciones que involucran hidrocarburos, como por ejemplo limpieza de tanques de combustible, descargas planificadas de hidrocarburos del buque, descargas accidentales de hidrocarburos, entre otras. También se debe contar con un plan de emergencia por contaminación de hidrocarburos. En caso de que efectivamente ocurra una contingencia, por ejemplo, un derrame de hidrocarburos, este plan nos indica qué se debe hacer y qué debe hacer cada tripulante en determinada situación. También el buque debe llevar los títulos y demás documentos exigibles de toda la tripulación, no solo sus títulos académicos, sino también otros documentos como sería la cédula marina. También se exige el certificado internacional de gestión de la seguridad, el rol de tripulantes y cualesquiera otros certificados que la ley establece. Y dependiendo del tipo de buque específico, también se exigen otros certificados que no los voy a mencionar por razones de tiempo y para mantener la simplicidad de esta charla. Argeni, y en relación con los seguros del buque, ¿qué tipo de seguros deben cumplir los buques? ¿Cuál es la regulación en relación con esto? Muy importante. La ley de marinas exige
que, bueno, esto es una tendencia a nivel internacional. Los buques deben contar con un certificado de casco y maquinaria y también con un certificado de responsabilidad civil. Este es el más importante, el certificado de responsabilidad civil. Este puede ser emitido por un asegurador a prima o bien puede ser constituido bajo seguro mutual, que es comúnmente conocido como un P&I. Esta es la opción más común. De hecho, es común escuchar que un buque puede navegar sin seguro de casco y maquinaria, pero no sin P&I. Porque primero es una obligación a nivel internacional y segundo porque este es el seguro que protege a los armadores frente a responsabilidad civil hacia terceras personas. Correcto. Mira, y las sociedades de clasificación, que también son elementos de importancia en lo que es la estructura de un buque, estructura, digamos, jurídica de un buque. Y Ah, por supuesto perfecto. operativa. Sí, claro, las sociedades de clasificación son importantes y el certificado de clase emitido por estas no puede faltar. Aunque técnicamente no es un certificado estatutario, por lo menos en la ley venezolana no se exige, viene siendo prácticamente una obligación, porque el certificado estatutario es lo que da fe de que el buque ha sido construido y mantenido de manera adecuada. Y ese certificado te lo emite una sociedad de clasificación, que estas son las empresas que tienen el mayor cúmulo de conocimientos técnicos sobre la construcción y mantenimiento de buques. Un certificado de clase es garantía de que ese buque está bien construido y adecuadamente mantenido. Correcto. Y por ejemplo, si queremos vender ese buque o darlo en arrendamiento o en fletamento, una de las cosas que se exige siempre es el certificado de clase. Si no tenemos certificado de clase, muy difícilmente alguna otra persona va a querer comprarlo o contratar ese buque. Exactamente. Mira, Reni, y bueno, ya en aras del tiempo, porque cuando estamos con este cúmulo de conocimiento que tú nos estás enseñando, nos estás hoy instruyendo en el mundo del derecho marítimo sobre una estructura fundamental, una noción fundamental del derecho marítimo, prácticamente la primigenia de lo que es el concepto y el desarrollo de las normas marítimas, como lo es Sí, el buque, la correcto. noción del buque, y para dar digamos, un poco más de alcance a lo que hemos estado hablando, ¿cuáles serían someramente los tipos de contratos que se utilizan para la utilización del buque? ¿Cómo una persona puede o una empresa puede utilizar un buque? ¿Cuáles son los mecanismos utilizados internacionalmente y más comunes para utilizarlo, para darle viabilidad comercial a las embarcaciones? Esa es una excelente pregunta. Bueno, rápidamente voy a completar algo del llevar su diario de navegación y diario de imágenes debidamente aprobados por la autoridad acuática y también un ejemplar de los distintos convenios internacionales, de los principales convenios internacionales aplicables. Y ahora sí, voy con el punto que usted ha mencionado. El punto de los contratos de utilización de buque es fundamental, ya que estos son los contratos que dan vida a la navegación como la conocemos. Bueno, entre los principales tipos de contratos tenemos lo que es el arrendamiento a casco desnudo, en otros países conocidos como fletamento a casco desnudo. Bajo este contrato, el propietario del buque o quien tenga la calidad de arrendador cede bajo arrendamiento este buque a otra persona que sería el arrendatario o fletador de ese buque. El arrendatario de ese buque adquiere la gestión náutica y gestión comercial del buque. Es decir, gestión náutica se refiere a cumplir con todas aquellas cosas que permiten al buque operar, como el mantenimiento, los seguros, las provisiones, Y entre la otros. tripulación, y lo La más importante, tripulación, la exacto, tripulación. la tripulación. Y la gestión comercial se refiere a aquellos gastos comerciales, como por ejemplo los derechos de puerto, el combustible, entre otros. Entonces,
el arrendatario a casco desnudo opera este buque como si fuese suyo, ya que el propietario del buque se lo cede para que el arrendatario lo utilice como si fuese suyo, a cambio de un canon, también llamado flete. Y bueno, este arrendatario debe usar el buque de manera lícita según lo establecido en el contrato y debe hacerle las reparaciones en caso de que ese buque sufra daños, excepto aquel desgaste normal producido por el uso del buque. Y también debe mantener su documentación al día, pagarle a la tripulación y todos esos gastos relativos al buque, y también deberá devolverlo en el tiempo convenido en el contrato. Es bastante parecido al arrendamiento de cosas, y de hecho nuestra ley de comercio marítimo dice que las disposiciones del Código Civil relativas al arrendamiento de cosas aplicarán de forma supletoria al contrato de arrendamiento a casco desnudo. Ahora, otros de los principales contratos son los contratos de fletamento, que son considerados los contratos marítimos por excelencia. Estos contratos tienen en común que una persona llamada fletante, que es el armador del buque, pone ese buque a disposición de una persona que se llama fletador, a cambio de un flete. Este es el punto en común que tienen todos los contratos de fletamento. Y tenemos distintos tipos. El fletamento por viaje, por el cual el armador o fletante se compromete a realizar uno o varios viajes en favor del fletador. Normalmente este contrato sirve para lo que es el transporte de carga en grandes volúmenes, por ejemplo, carga a granel seco o hidrocarburos como petróleo o hidrocarburos gaseosos como el gas licuado. Y también tenemos lo que es el contrato de fletamiento por tiempo. Aquí el elemento que lo define, como dice su nombre, es el tiempo. El fletante o armador pone el buque a disposición del fletador por un tiempo determinado a cambio también de un flete. Ese tiempo puede ser el que las partes consideren, sea 6 meses, 1 año, 2 años. Y este contrato es un poco más amplio, ya que si bien normalmente se utiliza para transporte de carga, también pudiera servir para otro tipo de actividades, como el suministro de personal y provisiones a unidades costa afuera, como plataformas petroleras, o también para otras actividades como la pesca, la investigación científica, la prevención de la contaminación, entre otras. Ya que lo que determina el fletamento es poner el buque a disposición del fletador. Y aunque la actividad principal sea el transporte de carga, el fletamento por tiempo, sobre todo, permite también la realización de otras actividades, como ya les he mencionado. Y también tenemos lo que es el contrato de transporte de mercancías. Este contrato se diferencia de los de fletamento, ya que su objeto principal no es el buque en sí mismo, sino simplemente transportar una carga de un punto a otro. En los contratos de fletamento es muy importante el buque que se va a utilizar y las partes negocian sobre las características de ese buque. En cambio, en el contrato de transporte de mercancías es completamente diferente para las partes qué buque se va a utilizar. Lo importante es que se transporte las mercancías de un punto A un punto B. Y otra diferencia importante es que los contratos de fletamento se rigen bajo un documento que es la póliza de fletamento. En cambio, el contrato de transporte de mercancías está regido por un documento llamado conocimiento de embarque. Y bueno, es todo lo que voy a decir del tema por ahora, en razones del tiempo, ya que este es un tema en sí mismo que se pudiera abarcar en otra transmisión. Sí, bueno, y Argenis, ya digamos para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que no es tan fácil de contestar en poco tiempo, pero tenemos como unos 5 minutos para que la puedas desarrollar, que es el buque como garantía de los créditos marítimos, que es importante porque el buque que conlleva, transporta, en torno a él hay una cantidad de intereses, muchas veces muchísimo más grandes o muchísimo más importantes como interés de lo que es efectivamente el buque. Entonces, ¿cuál es la garantía de los buques
como para efectos de los créditos marítimos. ¿Y qué Bueno, son no, créditos marítimos para empezar? bueno, no se puede hablar de derecho marítimo sin mencionar lo que son los créditos marítimos y privilegiados. Los créditos marítimos se refieren básicamente a aquellos créditos que giran en torno a un determinado buque. Por ejemplo, si ese buque eh, choca con otro buque, por decirlo de manera informal, eso se conoce como abordaje. Ahí hay un crédito marítimo, ya que ese buque causó daño a otro buque. Y otro ejemplo de crédito marítimo podría ser si ese buque comete un acto de contaminación marina, por ejemplo, un derrame involuntario de hidrocarburos, o ese buque, por ejemplo, colisiona contra un muelle o una estructura portuaria. Ahí hay un crédito marítimo también, en este caso, en favor del administrador de ese puerto. Como se puede apreciar de los ejemplos mencionados, el crédito marítimo tiene como eje central un determinado buque, porque es un buque que ha causado un daño a otra persona. Entonces, esa persona que ha sufrido el daño tiene un crédito marítimo contra ese buque. Y bueno, el crédito privilegiado es también un crédito marítimo, solo que ofrece una mayor garantía, ya que el crédito privilegiado permite perseguir al buque, aunque éste haya cambiado de propietario o de nacionalidad. Ahora bien, los créditos marítimos permiten a su acreedor solicitar lo que es el embargo preventivo de buque, o como se le conoce en otros países, arresto, o en inglés, arrest. El embargo preventivo de buque se refiere básicamente a solicitar al tribunal la inmovilización total de ese buque para garantizar ese crédito marítimo. Y esto es muy importante, ya que los buques usualmente se mueven de un lugar a otro y de un país a otro. Entonces, o naufragar, y esto lesiona los derechos de los. Entonces, el acreedor tiene la facultad de solicitar al tribunal el embargo preventivo de ese buque y su movilización, con el objeto de garantizar el crédito marítimo, ya que al inmovilizar ese buque, el armador o su propietario se verán presionados a emitir una garantía en favor de ese acreedor para que el buque se le permita nuevamente el zarpe. Así que esta medida de embargo preventivo básicamente se constituye en una medida de presión que ejercen los acreedores hacia el propietario o armador del buque. Y es que los buques también se constituyen en garantía del crédito, de los créditos marítimos, ya que en sí mismos poseen un valor económico bastante apreciable y podría incluso llegar a satisfacer créditos de varios acreedores al mismo tiempo. Sí, es todo un tema que incluso amerita un Buffer Life, nada más que para hablar de las medidas que tienen todos los que personas que puedan, o empresas que puedan estar interesados en el tema lo que es la aventura marítima, para hacer valer en un momento determinado créditos marítimos vía la figura de medidas sobre el buque, medidas judiciales sobre el buque. No, y de hecho el año pasado se hizo un Bofras Live sobre embargo preventivo de buques, en el que usted mismo fue el ponente. Exactamente. Así que Sí, les invitamos a verlo. a ver, exactamente. Ahí salen bien explicados cuáles son los elementos y cuáles son todas las condiciones y todas las circunstancias que pueden acontecer en el tema del embargo preventivo de buques. Bueno, Argenis, se nos ha ido el tiempo volando, con un tema tan interesante y ya prácticamente tenemos que cerrar el evento. Y bueno, ya para concluir, te dejo para que le dejes unas últimas palabras de despedida a la audiencia que nos está escuchando. Ok, creo que hay una pregunta. Creo que hay una pregunta por acá, de Energy Support Internacional. ¿Es posible que una empresa extranjera que no tenga sucursal en Venezuela, el buque tenga manera de conveniencia y no es construido en Venezuela? El propietario quiere
inscribirlo en Renave. En el Renave. Sí, es algo, algo compleja. Sí, que es una empresa Creo que, bueno, extranjera. nosotros creo que podríamos hablar con los amigos de Energy International Support y Mm, pudiéramos explicárselo con un poco más de detalle porque de verdad que no es, sí, por hay supuesto. que, hay varios, La pregunta es es, compleja. Es es como para complejo un caso de verdad. y va a llevar tiempo explicar esa pregunta y entonces el tiempo de verdad que ya nos llegó, ya estamos Sí, cerrando. Entonces, bueno, quería en definitiva darle las gracias a Argenis por esta clase magistral que nos ha dado hoy sobre una figura fundamental del derecho marítimo, como lo es el buque, y darle las gracias a todas las personas que nos han seguido, nos han, el día de hoy y que han venido a través de todo este tiempo acompañando a Bofra en todas sus actividades. Y bueno, le damos, por supuesto, agradecidos por ese apoyo, por ese seguimiento. Y ya en esta época navideña, bueno, nos queda, ya estamos cerrando prácticamente el año 2021. Esperamos que el 2022 sea un año de mucho mayor progreso, un año en el cual busquemos toda la fe y toda la esperanza en la que hemos puesto todos los venezolanos para, para mejorar nuestra calidad de vida, para seguir mejorando nuestras actividades y sobre todo estas son unas épocas y unas fechas de mucha reflexión, una época de recogimiento, de, de, de reflexión exactamente, de entregarnos a lo más importante, a las cosas más importantes de nuestra vida, a Dios, que es el que permite que todo sea posible, el Todopoderoso, a nuestras familias, a nuestros amigos, es una época de compartir, una época de reflexionar y de retomar impulso para este nuevo año 2002 que nosotros esperamos con toda nuestra fuerza que sea un año mucho mejor y en todos los aspectos que estos años que nos han precedido, que han sido bastante difíciles para todos los venezolanos y para el mundo en general, por todo lo que se ha vivido. De manera que en Bofra, ya para cerrar, le deseamos a todos nuestros allegados, nuestros aliados, nuestros clientes, nuestros amigos, todos nuestros relacionados, les deseamos una feliz Navidad, que este año nuevo sea un año próspero, un año de mucho provecho para todos y que van a seguir contando con nosotros. Nosotros el año que viene venimos con más fuerza, con más ímpetu, venimos con nuevos proyectos, venimos con nuevas desarrollos para avanzar, seguir avanzando en el camino y dar siempre buscando el mejoramiento personal, pero más que todo el mejoramiento del país, el mejoramiento colectivo de todos los venezolanos. Entonces, muchas gracias y le damos la despedida a todos los presentes en este live. bueno, muchas gracias a todos por asistir. Un viernes 17 de diciembre, día feriado, muerte de Libertador. Un viernes a las 10 de la mañana. Eso demuestra que ustedes son apasionados del derecho marítimo y eso lo apreciamos muchísimo. De cualquier modo, las personas que no hayan tenido la oportunidad de verlo en vivo podrán verlo en diferido en nuestra página de Bofras Law. Deseo que tengan una feliz Navidad y un feliz año 2022. Bueno, dicho esto, nos despedimos. Un gran abrazo para todos.